Relacionándonos sin límites. Hoy hablaremos de cómo aprender a estar sola sin sentirte vacía, porque hay un momento del que poco se habla, Ceci, y no es el momento de ese llanto intenso, ni del enojo, ni tampoco del caos. Es ese momento en que aparentemente todo se calma, ya no hay contacto, ya no hay urgencia, pero aparece algo distinto, más silencioso, como digo yo, más sutil, y que es un vacío que no grita, pero pesa un montón. Y no es que falte alguien todo el tiempo, es como si faltara algo por dentro, como si la vida siguiera, pero tú no supieras bien desde dónde habitarla. Y muchas veces ese vacío asusta porque no sabe exactamente qué hacer con él. Así es. Y ahí, ¿saben? Suele aparecer una confusión muy grande, porque desde afuera pareciera que ya pasó lo peor, pero por dentro algo no termina de acomodarse. Ese vacío no habla de debilidad, habla de transición, habla de una identidad que se está reordenando, Nati, de una versión de ti que ya no existe y otra que todavía no termina de nacer. Por eso, este episodio nace para acompañar ese momento, ese espacio, no para llenarlo rápido, sino para entender qué te está mostrando y cómo quedarte contigo y sobre todo sin huir. Sin huir, sí. Porque aprender a estar sola no es resignarse ni aceptar una vida más pequeña, ni decirse, bueno, esto es lo que hay. No sé si eso no es estar sola, eso es abandonarse. Y muchas personas nos dicen, nos preguntan, nos escriben, no soporto estar sola. Pero si miramos con más honestidad, lo que no se soporta no es la soledad, es el encuentro con una misma. Porque estar sola implica silencio, implica llegar a la casa y que nadie te pregunte, ¿cómo estuvo tu día? Implica comer sin conversar, chiquillo. Implica fines de semana donde no hay ningún plan. Implica escucharte, pensar y sobre todo sentir. Y ahí aparece una incomodidad que no siempre sabemos nombrar. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo cuando no hay un otro ocupando ese espacio? ¿Quién soy yo cuando ya no estoy sosteniendo a alguien? ¿Quién soy yo cuando ya no estoy en función de? Nati, ¿te acuerdas que el vacío no apareció cuando terminó tu relación, Me acuerdo perfecto. sino que apareció cuando te diste cuenta de que por mucho tiempo estuviste más pendiente del vínculo que de ti misma? O sea, muchas aprendimos a existir en función del otro, de lo que necesita, Mm. de lo que espera, de lo que calma. Entonces, cuando ese otro ya no está, no solo se va la relación, se cae una estructura interna y ahí la soledad se siente como un vacío Mm. inmenso, la verdad. Y no porque falte alguien, sino que porque falta presencia propia. ¿Saben? La soledad no duele cuando te habitas, duele cuando te das cuenta de que hace ya rato no estabas contigo. Porque cuando empiezas a quedarte contigo, la verdad es que no aparece inmediatamente la calma, para nada. ¿Sabes lo que aparecen? Aparecen miedo. Y miedo muy concreto, muy humano. Miedo al silencio largo, miedo a las noches donde no pasa nada, miedo a pensar incluso demasiado, miedo a sentir emociones que habías evitado, miedo a darte cuenta de cosas que no querías ver. Y muchas veces el miedo no es a estar sola, es a escucharte sin distracciones, porque cuando te quedas contigo empiezan a aparecer preguntas,
esas preguntas internas que no siempre tienen respuesta inmediata. Y eso, la verdad, chiquillos, es que incomoda un resto. Sí. Y aquí es importante decir algo con claridad, Nati. Estos miedos no son retroceso, son conciencia ante muchas decisiones que se tomaban en función del vínculo. Y ahora la referencia eres tú. Y eso da vértigo, da miedo equivocarte, da miedo no saber qué quieres, da miedo confiar hasta en tu intuición después que una relación se desordenó por dentro. Por eso ese miedo no es señal de fragilidad, es señal de madurez emocional. Estás aprendiendo a escucharte sin apoyarte en otro. Y aunque incomode, eso es crecimiento. Y ahora quiero compartir algo muy personal contigo porque sé que a muchas les puede pasar. Mira, yo a los pocos meses de separarme sentí un vacío tan fuerte y ya no era la tristeza constante, era más bien una sensación silenciosa, como llegar a la casa y sentir que me faltaba algo. Y aquí viene la parte bien honesta. Yo no sabía estar sola. Y sin pensarlo dos veces, sin pensarlo demasiado, me metí a aplicaciones de citas. No porque estuviera lista para una relación, sino porque no quería sentir, Ceci, ese vacío. El silencio me pesaba. Necesitaba distracción, conversaciones, validación. Y al principio parecía funcionar, porque había mensajes, planes, estábamos más en movimiento. Pero cada vez que volvía a estar sola, el vacío seguía ahí y a veces incluso más evidente. Y ahí entendí algo clave. No estaba buscando a alguien, estaba evitando encontrarme conmigo. No era elección, era mi vía de escape. Y aceptar eso fue incómodo, pero fue el primer paso para empezar a escuchar qué necesitaba realmente Ceci. Bueno, así como estamos hablando, en mi caso fue distinto, pero en el fondo era lo mismo. Yo llené el vacío con trabajo. Trabajaba muchas horas para siempre estar ocupada, siempre estar resolviendo. Y desde afuera podía verse como fortaleza, pero por dentro era otra cosa. Mientras estaba ocupada, no sentía. Y mientras no sentía, no tenía que mirarme. Y cuando el día terminaba, cuando paraba, el vacío seguía intacto. Y ahí entendí algo muy profundo. El vacío no desaparece cuando lo tapas, solo se posterga, porque no es falta de actividades ni de logros, es falta de presencia interna. ¿Y saben qué? Ese vacío no viene a castigarte, viene a mostrarte que hay un encuentro pendiente contigo. ¿Y qué es habitarte? Siempre nos preguntan. Aprender a habitarte no es algo grande, Ceci, ni tan místico. No es amarte de golpe ni sentirte completa todo el tiempo. Habitarte es algo mucho más cotidiano y real, porque tiene que ver con empezar a conocerte, pero conocerte de verdad, con dejar de vivir tan pendiente desde el afuera y empezar a preguntarte con honestidad, ¿qué me hace bien a mí? Simple. ¿Qué me incomoda? ¿Qué disfruto de verdad? ¿Y qué hago solo por costumbre o por miedo a sentirme sola? Habitarte es darte cuenta, por ejemplo, si realmente te gusta salir los fines de semana o si en el fondo lo que disfrutas es quedarte en casa, en silencio, con algo simple, con algo que te calme. Y permitirte eso sin ningún tipo de culpa. No se trata de convertirte, como siempre pensamos, en una versión ideal. Se trata de dejar de obligarte y empezar a ser fiel a lo que sí realmente es tuyo. Habitarte también
es aprender a leer tu mundo emocional, Ceci. Notar qué situaciones te desordenan, qué personas te drenan y qué cosas realmente te devuelven a ti. Y con esto, poco a poco, reconocer tus propios límites. Empezar a decir hasta aquí, cuando hay algo que ya no se siente bien, aunque antes muchas veces lo tolerábamos. Elegirte sin explicarte tanto. Al principio puede sentirse raro, ¿sí o no? Incómodo incluso, pero ¿saben qué? Se entrena. Y se entrena en cosas muy simples como prepararte algo rico solo para ti, ordenar tu espacio como tú quieras, a tu manera, salir a caminar sin ningún tipo de apuro, tomarte un café contigo, descansar, por ejemplo, sin tener que ganártelo. Habitar no es hacer más, es hacer con presencia y empezar a responderte con actos, no solo con ideas, Ceci. Sí, Nati, volver a ser un buen lugar para ti no ocurre de golpe, ni llega como una gran revelación. Se construye en lo cotidiano, en pequeñas elecciones e incluso silenciosas, como dijo Nati, descansar cuando antes a lo mejor te lo exigías, decir que no cuando antes te adaptabas, escucharte cuando algo no se siente bien, aunque no sepas ni siquiera cómo explicártelo del todo. Habitarte es quedarte contigo, incluso cuando incomoda, Hmm. cuando no hay respuestas claras, cuando el vacío aparece, y es ahí cuando decides no huir, donde ese vacío empieza ya a transformarse. Pero ¿saben qué? No porque desaparezca, sino porque deja de sentirse como abandono, ¿no es cierto? Sí. Y se convierte en un espacio que cuando tú te vuelves tu propia casa, ya no buscas vínculos para llenarte, empiezas a elegirte desde otro lugar, desde la calma, desde la conciencia y sobre todo del respeto por ti. Bueno, y como siempre, en cada episodio queremos dejarte con algunas preguntas que son simples y no es para que lo hagas rápido, es para volver a ti cada vez que el vacío aparezca. Y la primera pregunta, Ceci, es, ¿qué partes de mí he dejado de escuchar, cuidar o respetar? ¿Y qué necesitarían hoy para que yo vuelva a sentirme en casa conmigo? Respóndete con gran honestidad, no para exigirte, sino para encontrarte. Sí, y aquí otra pregunta más, que es importante. ¿Qué estoy buscando en una relación que hoy podría empezar a construirme yo? Tal vez sea contención, tal vez validación o tal vez seguridad. Aprender a estar sola no es cerrarte al amor, es dejar de huir de ti. Bueno, y por último, si hoy estás sola y sientes vacío, no hay nada malo contigo. Tal vez no te falta alguien, tal vez te estás encontrando. Aprender a estar sola no es el final del amor, es el inicio de una relación más honesta contigo misma. Y sabemos algo súper importante. Este camino no siempre es fácil de recorrer y fácil de recorrer sola. Así es. Por eso queríamos contarte que nosotras creamos un curso que se llama El poder de mis emociones, que es un espacio profundo y súper Amoroso. amoroso para aprender a evitar lo que sientes, ya sea la tristeza, la rabia, el miedo, la culpa, incluso el resentimiento, y sin forzarte, sin negarte y sin perderte en el proceso. Y si sientes que necesitas un acompañamiento aún más cercano, aquí estamos. Nos puedes también agendar citas ¿Sí? para solicitar sesiones individuales de coaching con nosotras. Así que
A veces, ¿sabes? No se trata de hacer más, sino de no atravesar sola lo que ya estás sintiendo. Sí, Ceci. Y si hoy no estás lista para dar ese paso, está perfecto. Y si lo estás, aquí estamos. Porque volver a ser un buen sitio para ti, volver a casa, no es algo que se logra perfecto, pero sí se puede lograr acompañada. Y desde ese lugar, desde ahí, todo lo que venga después, el amor, los vínculos, la vida empieza a tener otro sentido. Ah, a todo esto, algo que se me olvidaba. Si este episodio te gustó o resonó contigo, no te olvides suscribirte a nuestro canal y también síguenos en nuestras redes sociales. Los miércoles a todo esto estamos en vivo por Instagram y los martes siempre estamos con acompañando en nuestra comunidad de WhatsApp a seres que renacen. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, Chao, chao. chao.